Hola amigos. Feliz, feliz, feliz porque llegó este día que realmente fascinante. Espero hoy la pasemos súper bien. Saludos a todos los que están llegando. Ya llegó aquí nuestro invitado. Realmente hoy es un día muy, pero muy feliz para mí. No puedo decirlo menos. Hola Raymond, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Andrés? Hombre, qué Un, alegría. un placer conocerte por este medio. La nueva forma de conocernos hoy, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo Bueno, pues está? nada, te mando un abrazo de compañero a compañero porque, bueno, sé que eres escritor, conferenciante y además vives en el país de la gente más amable del mundo, que es Colombia. Yo no he visto gente más amable en todo el mundo. Así es real, es real. Y es real, yo he viajado bastante y se nota la diferencia. Sí. Posiblemente somos muy folclóricos, pero como toda virtud es un defecto y a veces en una línea delgada somos demasiado folclóricos para todo, ¿no? Bueno, Entonces, pues no te pero cuento, bueno, en España sí somos folclóricos, además somos hasta toreros. así es, sí. No, y en estos días veía algo de la nieve y se le hizo Mm. mucho meme a Madrid por cómo tomó la nieve y cómo se volvió fiesta. Y yo digo, si en Sí. Colombia llega a caer nieve, yo creo que sería una locura. Bueno, ya pasará porque no es natural, es geoingeniería, está provocado todo esto. Y Oh, además lo que cae no es precisamente nieve, es una sustancia extraña. ok. Si algo medio vi, no lo estudié. Si tienes información, sería bueno que me pudieras compartir. Raymond, ha Sí, sido un placer. Gracias por aceptar la invitación. Hoy es un día muy especial para mí. Primero porque tengo la entrevista contigo y también porque hoy estoy cumpliendo 23 años con mi pareja. qué bueno, Entonces me parece, aunque somos muy jóvenes, yo tengo 38 años y empezamos a los 15 años juntos, ¿no? qué bonito. Y es un día muy lindo para mí. Raymond, antes de empezar, eh, quisiera que mi audiencia conociera un poco de ti, ¿sí? Que conociera un poco de ti, tu historia, digamos, como tú antes y tú después, como ejecutivo y después pasar a ser quien eres hoy, ¿no? Como ese proceso al cual has vivido. Me encantaría que la gente se quedara con esa información. Bueno, yo soy un escritor, nada más que un escritor, es bien poca cosa, y soy más lector que escritor, o sea, incluso creo que soy mejor lector que escritor. Y amo, los he amado de toda mi vida desde pequeño. Supongo que quería ser escritor ya desde pequeño, pero me metí en el mundo de las finanzas, el mundo de la banca, y ahí estuve en tres entidades bancarias trabajando hasta que di un puñetazo en la mesa y dimití. Dimití porque no era mi sitio, aunque les doy las gracias por todo lo que me enseñaron. Dimití y empecé de cero. Empecé de cero, pues eso, como autor, como conferenciante, formador, etcétera, y me ha ido muy bien. Me ha ido mucho mejor fuera de un empleo convencional que dentro de un empleo convencional. Y no me fue mal. La verdad es que me trataron muy bien. Ok. Raymond, cuando leía tu libro, digamos que yo quiero centrar, tienes 34 libros ya, o sea que difícilmente voy a poder centrarme, pero en alguno específicamente, Código Sí. Dinero. Es un libro que leímos en nuestro emprendimiento, parte de nuestro equipo lo leyó y me pareció muy interesante. Primero, pues porque tiene toda la coherencia y es una información un poco profunda, ¿no? Porque a veces vemos el tema del dinero como algo superficial y tú claramente tienes esa intersección entre lo espiritual y digamos lo económico, lo financiero. Yo quisiera arrancar con una pregunta, Raymond. Eh, Libertad financiera y libertad personal. ¿Hay alguna diferencia en un sentido profundo o la libertad personal y la libertad financiera son hermanas? ¿Cómo ves esa relación? ¿Cómo puedes distinguirla o nos puedes apoyar en eso? Bueno, van de la mano, ¿eh? Al final, el dinero compra tu libertad personal, compra tiempo. Dólar, el próximo salario o mensualidad, ¿no? En el momento en que tienes eso resuelto del todo o casi resuelto, puedes empezar a liberar tiempo para otras cosas tan interesantes o más interesantes que esa. Con lo cual el dinero, la libertad financiera está comprando tu libertad personal. ¿Mm?
van de la mano. Entonces yo le diría a la gente que no sea rica por codicia, que no se trata de ser codicioso, pero sí se trata de ser libre. Yo creo que todo el mundo debería de ser libre a la edad que establezca, libre financieramente a la edad que establezca, y también pues debería empezar a hacer cosas diferentes en la vida. No se trata de estar trabajando toda la vida o de trabajar en lo mismo, sino de hacer cosas diferentes y de aprender muchas cosas. ¿Y crees, Raymond, en ese sentido, posiblemente que el crecimiento personal como tal, pues es resultado también de la libertad financiera? Están tan inherentes que pareciera que uno es primero que el otro. A tu parecer, digamos, en una filosofía, ¿cuál es primero? ¿El huevo o la... Va de la mano. El crecimiento personal eh, está relacionado en todo, en tu vida, en todo, en tu libertad financiera, pero también en tu salud, en todo. Con lo cual tienes que cambiar como ser humano y mejorar como ser humano o autodescubrirte como ser humano para poder conquistar objetivos, metas, hitos en tu vida. Si no hay ese cambio interior, ahí afuera no puede haber un cambio exterior. Así que el saldo de tu cuenta va a cambiar cuando tú cambies. No solamente cambies lo que haces. Antes de cambiar lo que haces, tendrás que cambiar quién eres. Y antes de cambiar quién eres, tendrás que cambiar lo que sabes. Primero tienes que cambiar lo que sabes, luego cambias lo que eres, finalmente cambias lo que haces y finalmente acabas cambiando esa realidad, esa cuenta bancaria que quieres modificar. Perfecto. Y claramente ahí estás mostrando una ecuación, digamos, de proceso de transformación o cambiar mi mentalidad para cambiar Mm, mi realidad. sí. En el libro hablas de valores y creo que sería muy importante poder resaltar cuáles son los valores para crear riqueza, cuáles son esos valores que debe tener una persona, que debe cultivar para poder crear dinero. Hablemos como tal, dinero como tal. Sí, si quiere ganar o si quiere crear o atraer dinero a su vida y además de una forma duradera, ¿eh? Es decir, que el dinero se quede con uno y no se vaya y se pierda, Ujú. además de la libertad que también se puede perder, es necesaria la honestidad. Es muy necesaria la honestidad. Para hacer negocios la gente tiene que fiarse de ti. Y ahí entra la honestidad. La honestidad se transpira, ¿eh? No se puede demostrar, pero sí que se contagia o se intuye, ¿no? Pero la honestidad es el primer valor para la riqueza. Y tú me dirás, hombre, hay gente deshonesta. Sí, pero es que a esa gente le dura poco el dinero. O le dura poco el dinero o los meten en la cárcel muy pronto. Con lo cual son muy pobres, en realidad son muy pobres porque pueden haber modificado su realidad material, pero no han mejorado su realidad espiritual. Y eso les va a llevar al fracaso, tarde o temprano. Se les va a subir el éxito a la cabeza, van a acabar en presidio, perderán todo lo ganado, etcétera, etcétera. Pero cuando una persona se ha cultivado a sí misma y es honesta, tiene unos valores, incluida la humildad, que hace que cuando le llegue el éxito no se pierda a sí misma, porque en su objetivo principal está ganarse a sí mismo cada día. Y cuando tú te ganas a ti mismo cada día, tú no puedes perder nunca. Aunque el dinero se vaya, no puedes perder nunca. Al contrario, siempre vas a ganar. Claro, y creo que con esta honestidad y con esta humildad, pues el estado de riqueza es más interior, o sea, había una prosperidad real, ¿no? En los Sí, países, dale, no, no, perdona, Didi, ¿los países? sí, en los países latinos, principal, Mm, digamos que vivo en Latinoamérica, Colombia, hay un paradigma muy grave con los valores y es que creemos que la trampa o mm, digamos la triquiñuela crea dinero, pero digamos que hay demasiada inconsciencia con respecto a lo que realmente sería prosperidad, ¿no? Riqueza, ¿no? sí. Y acá en Latinoamérica sabes que tenemos un legado o bueno, un pasado con el narcotráfico muy fuerte que marcó una cosmovisión cultural, digamos, de la deshonestidad, ¿no? Y creo que, pero me parece sorprendente escuchar estos dos valores y quiero que la gente que esté conectada los asuma y los valore totalmente, honestidad y humildad para poder no solo atraer el dinero, sino retener, que creo que Claro, es claro. muy importante. Sí. Bueno, ¿Sabes?
Dale. Sí, no, es verdad que lo que dices de los latinos es cierto. Aquí en España estamos incluidos en ese lote. Es una raza, somos una especie de listillos. El listillo es aquel que quiere el resultado sin el proceso. O sea, quiere la pasta sin merecerla. Ese es el listillo, ¿no? Entonces, dentro de los latinos, y España está incluida en el paquete, hay mucho de esto. Hay mucho listillo, mucho buscavidas, en busca del pelotazo, en busca de la riqueza rápida y fácil. Todo eso no existe, ¿no? Entonces acaban mal, todas esas personas acaban muy mal, ¿no? Porque están buscando algo que no existe y que les lleva por un camino tortuoso, ¿no? Como tú decías, el narcotráfico o el delito en general, o la forma, o sin caer en eso, una forma quizás deshonesta, ¿no? De ganar el dinero engañando a la gente, un poco así, ¿sabes? Te lleva a la ruina, porque tarde o temprano la verdad triunfa y las personas acaban, pues eso, en un juzgado, en presidio o pagando una multa, ¿no? Entonces no vale la pena. Yo a veces cuando veo gente que en Internet está pues robando contenidos o montando estafas, siempre pienso lo mismo, pienso, qué imbécil que es este tipo, porque si aplicara toda esa inteligencia y todo ese esfuerzo y toda esa creatividad, porque tienen creatividad, si la aplicaran a algo para hacer el bien, se forrarían, se Total. forrarían seguro y además no caerían en problemas. Y entonces, bueno, no sé, eligen ese camino que es difícil también, pero que les lleva pues a un mal final. Claro, y lo triste es que no entienden que ese mismo esfuerzo, tiempo que gastaron en crear esa estrategia, Sí, pueden haberla hecho en crear algo que tuviera valor. claro, exacto. De ahí nace la siguiente pregunta. Digamos que valores, humildad y honestidad. Mentalidad para la riqueza. ¿Cuál crees tú que es como la anatomía de esta mentalidad que debe tener una persona para la riqueza? ¿Es formable? Digamos, ¿tiene que ver mucho la cultura o se puede transformar a través de la educación totalmente? ¿Qué consideras con respecto a la mentalidad hacia la riqueza? Bueno, de la educación podemos esperar muy poco, porque la educación en realidad es deseducación. Si alguien se pregunta por qué los planes educativos son tan malos, es porque están hechos expresamente para que sean malos. No, no es por accidente que sean malos. En realidad los planes educativos son planes para aborregar a todas las criaturas del planeta, no importa el país en el que vivas, ¿eh? Son planes para aborregar y atontar a los niños y convertirles en esclavos financieros, en eso, un poco más, ¿no? Entonces, no esperemos nada de la educación convencional, vamos a buscarla por nuestro lado y sí que es formable, sí que es teachable, que se dice, es enseñable, se puede formar. También es verdad que tiene mucho que ver con los contextos culturales, con las sociedades. Por ejemplo, el anglosajón es muy diferente al latino en esto, ¿no? Es mucho más ambicioso, es mucho más emprendedor el anglosajón. En cambio, el latino, bueno, tiene más complejos de inferioridad, se cree menos a sí mismo, no piensa en grande, etcétera, ¿no? Es verdad que todo esto se puede trascender. ¿Cómo? Contactando con esa mentalidad, en este caso, pues anglosajona, que son muy buenos en los negocios, en el marketing y en vender, ¿no? Entonces, tenemos mucho que aprender de ellos, ellos también de nosotros, pero nosotros podemos aprender pues acercándonos a esa mentalidad, pues contactando con esas personas, leyendo sus libros, en fin, eh, aprendiendo un poco de ellos, ¿no? Y luego también con la formación, la autoformación, la formación de por vida, la formación no convencional, puede cambiar una mente pobre en mente rica, puede cambiar una mente empleada en una mente empresaria. De hecho, pasó así conmigo. Yo era una mente pobre y una mente empleada y me convertí en una mente libre. Entonces, ese es un proceso, no ocurre de hoy para mañana, es un proceso. Vas cambiando de paradigmas y cuando cambias un paradigma ya no hay vuelta atrás. Cuando empiezas a pensar como hombre de negocios, ya no vuelves a pensar como empleado, ¿no? Ni siquiera como autoempleado, ni siquiera. Entonces, es un proceso, eh, eh, para resumir, que no tiene nada que ver con la educación, no esperemos nada de la educación, sí que tiene que ver con la autoformación y sí que tiene que ver con el contexto social y cultural, pero todo eso es modificable. Modificable. Y claramente, pues dejas en el ambiente algo muy fuerte, posiblemente ya para ti es muy natural, el tema de la educación, de la deseducación. Y creo que la mayoría de la audiencia, pues venimos de ese proceso de deseducación. Yo
pues personalmente hice 3 posgrados, soy administrador, licenciado en administración con 3 especializaciones y digamos que hoy tener que reinventarme, ¿sí? Llevo ya unos 10 años de reinvención, pero es muy especial, pero vemos que sigue el sistema logrando ganar terreno en eso, o sea, como que no es fácil derrumbar semejante circunstancia. Claramente no quiero meterme ahí en ese punto y me imagino que deben haber muchas cosas de estas en tu último libro, Los secretos revelados, que no Sí, sé, me imagino que debe tener relación porque es como un despertar, ¿no? Generar esa conciencia y llevar a sí. la gente a despertar. Hablando de paradigmas de esa posibilidad de quitarse un paradigma y no volver atrás. Hay ese paradigma y en tu libro lo mencionas que el talento es más importante que el capital. La gente cree que Mm, la barrera por la que no tiene dinero es porque no tiene dinero. O sea, que sí, está en un círculo vicioso muy claro. chistoso de que no tengo dinero porque no tengo dinero, cuando no entiende que el dinero viene de otras fuentes. Ayúdanos un poco con ese paradigma. O sea, que la gente entienda que el dinero no es cuestión de dinero, sino que su inicio es más en tus talentos, en tus fortalezas, en lo que eres como ser humano. Sí, es así. La gente piensa o busca excusas probablemente o cree mitos de los cuales cree que para tener algo primero tiene que tenerlo. Esto es absurdo, ¿no? Por ejemplo, decir, pues no sé, para tener novia tengo que tener novia, ¿no? Bueno, para tener novia primero tengo que no tenerla, porque si ya la tuviera, entonces ya no hay nada de qué hablar, ¿no? Sí. Para tener dinero lo que necesitas es mentalidad rica y mentalidad de hombre o de mujer de negocios. Ya está, solo necesitas eso. ¿Por qué? Porque hoy en nuestros días es posible crear un imperio, crear un buen negocio, crear una vida ideal a partir de nada, a partir de cero dinero. Esto quizá no era posible fácil, hoy sí. Entonces, hoy es más fácil que nunca empezar de cero y crear una gran profesión o un gran negocio. Y de hecho hay muchos ejemplos. Pero la gente Total. suele decir que tuvo suerte, que tuvo un amigo, que tuvo, en fin, ayudas, etcétera, ¿no? Bueno, se pueden contar las excusas que quieran, pero la verdad es que hay muchos ejemplos de que nos lo demuestran y hoy más que nunca tenemos la tecnología que nos permite vender conocimiento y el conocimiento es un activo no sólido, ¿eh? Que puede, pues eso, crear un gran negocio, ¿no? Así que hasta que la gente no entienda esta gran oportunidad que tiene, bueno, pues seguirá pensando en un mundo que ya no existe y seguirá limitándose a sí misma. También hay que romper un poco, antes hablamos de la educación, fíjate que al final uno tiene que tomar responsabilidad, ¿no? Y decir qué es lo que quieres para ti. Yo cuando salí yo estudié económicas, especialidad empresa, o sea, yo me especialicé en empresariales, en empresa. Ya. Pero ¿qué es lo primero que hice cuando terminé? Buscar un empleo. Esto es ridículo. O sea, una persona que ha estudiado 5 años empresa sale y busca un empleo, pero esto es absurdo, ¿no? No solamente yo, mis compañeros también, ¿no? Entonces, fíjate lo absurdo que llega a ser el sistema en que nos convence de que, bueno, que tenemos que vivir de eso, ¿no? De un empleo, de un ingreso fijo, de un único ingreso, nada más, etcétera, etcétera, ¿no? Y de no vender talento, sino vender tiempo. Fíjate qué gran engaño. Ese gran engaño cala, incluso una persona que ha estudiado 5 años, especialidad empresa, acaba picando. Yo piqué en el engaño, ¿no? Entonces, al final Increíble. tenemos que despertar y elegir, pagar el precio, hay un precio para todo, y pagarlo con gusto y luego disfrutar de lo Total. logrado, que es mucho. Algo que me pareció muy interesante dentro del libro es el concepto de más que buscar posiblemente dinero, es buscar libertad. O sea, que tu emprendimiento sea, porque muchas veces nos hacemos esclavos de los emprendimientos. O sea, no solamente Mm, invitas a un concepto de dinero, sino que eres, digamos, estamos hablando de libertad financiera, de conquistar libertad, ¿no? De buscar crecer en libertad, ¿no? O sea, buscar crecer en libertad. ¿Cómo, claramente, sabemos que la digitalización, la tecnología nos permite hoy crecer en libertad o emprender buscando libertad,
pero me gustaría que nos aportaras en ese ámbito. O sea, ¿tú crees en la posibilidad hoy? Claramente, ya lo dijiste, por la digitalización y todo lo que hay hoy democratizada de la información. Buscar libertad, emprender buscando libertad. Ejemplos, ayúdanos a pensar en eso, ábrenos el espectro frente a eso, frente a qué piensas que cómo debemos emprender. Aquí hay posiblemente gente nueva y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo arranco? ¿Por dónde empiezo a buscar mi libertad? Bueno, yo no le puedo decir qué tiene que hacer nadie, tampoco sé cómo. Si alguien me pregunta cómo, le diré, yo solo sé mi cómo, el mío, pero Okay. el tuyo no lo sé porque tú estás en otro país, en otro momento, en otras circunstancias, eres otra persona, etcétera. Entonces tú tienes que averiguar tu cómo. No pierdas más tiempo preguntándole a los demás cómo tienes que hacer algo en tu vida. Es tu problema el cómo. ¿Eh? Te puedo dar pistas, pero yo no sé el cómo. El mapa yo no lo tengo. El mapa lo tienes que trazar tú y descubrir tú, porque cada uno tiene su propio mapa, etcétera, ¿no? Eh, Al final, las personas tendrán que dar el primer paso, ¿eh? Porque no puedes tener garantía de que va a funcionar, ni puedes saber de antemano todo lo que va a tocar hacer y cuándo, ¿no? Entonces, esto lo vas a descubrir. Esto es una aventura. En las aventuras tú entras, cruzas el umbral y empiezan a pasar cosas. Y luego, si tú eres una persona preparada, tanto a nivel, en este caso, de negocios, como a nivel personal, eres una persona pues resiliente, con autoestima, centrada, tendrás recursos para cuando las cosas se vayan complicando. Pero si tú no tienes todo eso, pues vas a caer. Vas a caer al primer golpe, porque no tendrás cómo afrontarlo. Por eso le digo a la gente que empiece de a poco, que empiece en pequeño, con errores pequeños que pueda solventar, no con grandes errores, sino pequeños, jugándose poco dinero, por si lo pierde, pues que se pueda recuperar, etcétera, ¿no? Pero que a quien tiene que vencer no es a la competencia, ni al mercado, ni a la banca, ni nada de eso. A quien tiene que vencer es a sí mismo, porque van a haber ganas de abandonar, van a haber muchas dudas, habrá noches en que vas a llorar, va a pasar todo eso. Y tú tienes que estar ahí comprometido, tienes que estar ahí centrado, tienes que estar ahí con todo lo que necesites en ese momento. Y eso lo tienes que generar. Y de hecho ese es el regalo. La gran riqueza es la persona en la que tú te conviertes cuando consigues lo que tú quieres. No se trata de ganar una cifra, ese es el objetivo erróneo. No se trata de decir voy a ganar $1.000.000 y entonces estar en paz. No, eso es un error. Tienes que idear un estilo de vida perfecto para ti. Yo no sé si es con 1.000.000 o con 20 millones, no lo sé, o con medio. Yo no lo sé. Pero tú tienes que crear un estilo de vida. Y en ese estilo de vida tú tienes que ser libre, incluso de tu negocio. Porque si tú no eres libre de tu negocio, incluso no eres libre de tu fortuna, aunque la tengas, siendo esclavo de tu fortuna, no vas a ser libre ni feliz. Así que lo que tienes que pensar es, ¿cuál es mi ideal de vida? Y ir a por eso. Obviamente hay que financiar ese ideal de vida. Y ese es un objetivo secundario. Pero el principal es el ideal de vida, lo que tú estás buscando. Para mí la libertad es el valor número uno, el number one. El número uno para mí es la libertad, ¿no? El segundo el conocimiento. Entonces, si algo amenaza a eso, le digo que no. Incluso si es dinero. A veces me llaman para decir, bueno, ven acá que vamos a hacer no sé qué, pues un evento, un no sé cuántos, un congreso. Y si me complica mucho la vida, pues no voy. No voy. Es que no me importa ni la fama ni más dinero. No voy, porque atenta contra otras cosas que valoro más. Que quizás tomarme un té leyendo un libro en la terraza de mi casa. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso, ¿no? ¿Sabes, Raymond? Ya aterriza perfecto la respuesta de no te voy a dar un cómo específico, pero hubo algo que me gustó muchísimo del libro que encaja perfecto allí. La solución de todos los problemas está en el corazón. Ese concepto del corazón, esas señales, eso que nos mueve, eso que está dentro de ti, somos muy sordos al lenguaje del corazón. O sea, estamos acostumbrados a esa bulla, pensamiento, al que dirán, o como buscar exteriormente. ¿Cómo podrías ayudarnos un poco para quienes estamos lejos de ese concepto de escuchar tu corazón, de ver que hay señales? ¿Cómo puedo encontrar esas señales? ¿Cuáles crees tú que ha sido esa forma como se ha mostrado tu corazón en tu vida para que todos podamos escucharlo un poco más?
Bueno, es verdad que todos nuestros problemas son problemas espirituales en última instancia. Más que problemas de salud o de pareja o de dinero, de trabajo, en última instancia llegamos ahí por, por un problema espiritual y un problema espiritual necesita una solución espiritual. Probablemente tendré que hacer algo también ahí en el mundo, sí, pero tengo que arrancar primero lo primero. Y primero lo primero es una solución espiritual a un problema espiritual, ¿no? Porque a veces hablar del corazón a las personas muy mentales les suena muy romántico y muy loco, ¿no? Pero yo estoy hablando de espíritu, estoy hablando de desarrollo personal, de autoconocimiento. Entonces, si resuelves ahí el problema, lo resuelves para siempre. Para siempre. Ese problema está resuelto para siempre. Porque tú ya te has convertido en la persona que ya no tiene ese problema. No es que lo resuelva, es que ya no lo tiene más. ¿Eh? Ya no lo tiene más porque está en una dimensión espiritual donde ese problema no existe. Ahí no existe. ¿Eh? Y Entonces, posiblemente eso es ahí lo... es, posiblemente es Sí, cuando caemos en ese ciclo de que como lo resolvemos superficialmente, volvemos y cometemos claro. el mismo error, porque lo resolvemos en un plano que no es, ¿no? En el plano mental. En el plano mental o en el plano actitudinal. Es decir, ¿qué tengo que hacer o qué tengo que aprender para solucionar esto? Si no te digo que no tengas que aprender algo y hacer algo, probablemente ocurrirá, pero no es lo importante. Lo importante es en quién te tienes que convertir, que va a saber perfectamente qué tiene que saber y sabe perfectamente qué tiene que hacer para que eso ya no vuelva a ser un problema nunca más para ti, ¿no? Entonces, al final tenemos que pensar en soluciones espirituales para problemas de origen espiritual o profundo. Y no estar buscando tanto el último truquito, el último no sé qué, el último trick, la última trampita para, pues no sé, conseguir algo o arreglar algo, ¿no? La gente siempre está buscando, pues eso. Y eso, en el fondo, no es, como tú dices, la solución porque se queda en la superficie, hay que ir a la profundidad. Y yo le diría a la gente que llegará un momento en el que va a entender que sus problemas no se solucionan ya mentalmente. Y como uno se cansa de estar buscando y no encontrar a nivel mental la solución, lo que hace es rendirse. Se rinde, ya está, no puedo más. Con lo que sé, ya ya no puedo más. Y entonces entrega el problema. ¿Y a quién lo entrega? Pues a su yo superior, a su yo interno, a su divinidad, etcétera. Y dice algo así como, yo no sé ya más qué hacer, Gracias. ni qué pensar, ni qué aprender. Simplemente entrego este problema para que se me enseñe para dónde tengo que tirar. Y para donde tenga que tirar, tiraré. No me importa que no me guste, tiraré, porque no me queda ya más opción. Ya probé todo y falló todo. Y ahora ya entrego y lo que toque. Y en ese momento de rendición empiezas a bajar de aquí arriba, de la azotea, empiezas a bajar para abajo en el ascensor y empiezas a dejarte guiar por la intuición, dejas, guiarte por la emoción también y empiezas a probar cosas que nunca habrías pensado porque te parecían muy locas. ¿Y sabes qué pasa? Que funcionan. Y entonces a partir de ahí dices, qué burro he sido toda mi vida. He querido resolver mis problemas cuando yo los estaba creando y lo que tengo que hacer es entregarlos para que sean resueltos, o mejor dicho, para que sean deshechos y para que no vuelvan a ser fabricados. Perfecto. Sabes que aquí aparece algo y es la fuerza del propósito. O sea, digamos que espiritualmente, cuando me hablas de todos los problemas son espirituales y colocaste una perspectiva muy interesante y es que no te mueva solamente un tema de dinero. O sea, todo lo que estamos hablando es que tiene que moverte algo muy fuerte. Digamos que sí puedes compartir con respecto a esa unión entre el propósito y lo espiritual, o sea, ese sentido de vida, o sea, como en ese mismo plano están juntas, propósito y ese encuentro espiritual y ese despertar. Sí, mira, yo lo aprendí del coaching. Tú tienes que tener muy claros cuáles son tus valores, o sea, qué es importante para ti. Cada uno elige, pues para uno es el tiempo libre, para el otro la familia, para otro el dinero, el otro la salud, etcétera. Pero cuando tú tienes claros tus valores, entonces lo único que tienes que hacer es poner al lado de tus valores, poner una situación, la que se presente. Entonces, si esa situación atenta a tus valores, simplemente la tienes que descartar, aunque te dé dinero. Ya sé que eso al principio puede resultar difícil, pero si no lo haces, acabarás prostituyéndote, acabarás abusándote tú a ti mismo, tú te abusas a ti mismo y acabarás mal.
Acabarás mal porque sabrás internamente que estás haciendo cosas que no deberías o cosas que simplemente no amas y que las haces solamente por dinero. Y eso acaba volviéndote literalmente loco, te deprime. Yo ya entré en ese camino y sé que no te lleva nada más que la depresión, ¿no? Al final tienes que tener claros tus valores. Entonces, cuando llegue algo, simplemente tienes que ver si cuadra. ¿Esto entra dentro de mi cesta de valores? Si entra adelante, no entra fuera. Es que es muy interesante. Sí, es muy interesante para ti, pero para mí no. Es que es muy rentable. Sí, ya sé que es muy rentable, pero a largo plazo no lo es. Entonces, si tú tienes esta guía interna, nunca te perderás. Si tú no te pierdes, tú eres rico. Y una persona rica internamente acabará siendo rica externamente. Sabes que escuchándote, pues he vivido, en algún momento viví esta dificultad y es que no fui fiel a mis valores. O sea, en algún momento, posiblemente por una amistad, el qué dirán, y muchas veces Mm, terminamos haciendo cosas por los demás que roban tu felicidad, que roban tu paz. Y yo veo que tenemos una cultura muy arraigada a satisfacer a los demás y no a mí, ¿no? Y se devuelve el ciclo porque soy infeliz y al final no termino siendo quien soy y afectando mi mismo entorno por intentar supuestamente como empatizar o tener esa, poder hacer cosas por los demás. Le pasa mucho, no quiero decir que a los hombres no, pero recuerdo el concepto de la mujer, que ayer casualmente se estaba celebrando y hay unas divisiones muy grandes en el tema, pero la mujer mm. termina muchas veces negándose a muchas cosas, ¿no? Termina siendo mamá, esposa, posiblemente amiga, hermana, todo menos ella, ¿no? Y termina siendo, y me gusta ese concepto, pero veo, me nació una pregunta cuando te escuchaba, que me salgo un poquito del tema, pero siento que necesita una dosis de valentía ir por tus valores, o sea, como ese empujón, porque casi siempre es en un punto de inflexión que decimos basta y me voy por lo que yo quiero y lo que yo necesito o lo que yo amo hacer y no al revés, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que esperar a tocar fondo para ir por mi escala de valores realmente? ¿Por qué crees que pasa eso normalmente? Bueno, porque uno cree que le van a funcionar las cosas que no funcionan. Uno tiene que pasar por esas crisis para darse cuenta de que lo que no funciona ya no funcionará. O sea, lo que no te ha funcionado, no insistas, déjalo, no va a funcionar, ya no te funcionó de entrada, ¿no? Pero al final tienes que atreverte a andar caminos desconocidos, pero tienes que tener fe de que algún camino te llevará finalmente a donde vas, ¿no? Y que tú encontrarás ese camino, por difícil que sea encontrarlo. Y tienes que ir probando cosas diferentes. Yo ya probé trabajar por dinero y no me funcionó. No ganaba bastante dinero, pero en realidad no era mucho. Y además me perdí a mí mismo, con lo cual, ¿de qué te sirve tener dinero si te pierdes a ti o pierdes tu salud? No te sirve de nada, ¿no? Entonces al final me di cuenta de que ganaba en una cosa y perdía en otra. Yo quería ganar en todo. Yo quería ganar en una vida sana, en una vida realizada como ser humano, en una vida financieramente buena, en tiempo libre, etcétera, ¿no? En orgullo de lo que hago y de por qué lo hago, etcétera. Yo quería ganar en todo, no en esto sí y en esto no. Yo no quería trabajo a costa de mi salud, o hacer cosas que dan dinero a costa de mi desagrado, ¿no? Entonces yo si no concuerda con todo, pues ya no encaja en mi mundo. Y al final esta es la estrategia más rentable, o sea, te das cuenta de que cuando funcionas en este nivel de coherencia, estás vibrando a un nivel muy alto en el que atraes cosas muy altas. Es un tema de frecuencia vibracional, ¿no? Y en ese momento empiezan a pasar cosas inesperadas, pero muy buenas, buenísimas. Y no sabes por qué ocurren ni cómo, pero tampoco te importa. Tampoco te importa. Simplemente dices, ya está, este es el camino. El camino es la coherencia. Voy a seguir la coherencia, cueste lo que cueste. Es un tema de vida o muerte. Y en realidad es de vida o muerte, porque el que está muriendo es el ego. Y el que está viviendo es tu yo superior, ¿no? Tu yo real. Así que empiezas a andar ese camino y ya no vuelves hacia atrás. Y además te das cuenta de que es el camino acertado. ¿Por qué? Por los resultados. Porque todo lo que encuentras en ese camino es satisfactorio en todos los órdenes. No es ganar a costa de. Ese es un mal negocio que a mí no me interesa. Y esa coherencia, o sea,
es inevitable o sea, subir contigo a otro estado de conciencia. Digamos que yo lo tengo inclinado la entrevista hacia temas de negocios, pero cuando te escucho, yo no me quiero ya devolver a hablar de negocios. Quisiera preguntarte algo con respecto a lo que acabas de decir. ¿Esa coherencia crea milagros? O sea, esa coherencia, le llamaríamos milagros porque es la palabra que lo hemos puesto a lo que se da como en una medida que no esperábamos, que nos logra sorprender, que toca nuestras emociones, que nos hace sentir plenos, ¿no? O sea, Sí, ¿cómo ves eso? O sea, yo veía, la coherencia te va a abrir todas esas puertas, pero es un sí, precio que pareciera estar al revés. O sea, como que sí. cuando vas por la coherencia, pareciera que perdieras la sociedad, pero cuando vas por la coherencia, te encuentras, logras libertad, empiezas a sentirte pleno y al contrario se abre el mundo para ti, ¿no? Como que la coherencia hiciera la posibilidad de crear milagros, ¿no? De que todo empezara a pasar mejor, ¿no? Bueno, es que es así, porque uno piensa que renuncia a algo o que pierde algo, y en realidad no estás perdiendo nada ni renunciando a nada. En realidad lo que estás es quitándote de encima todo lo que tú no quieres en tu vida, porque estás haciendo un cambio a mejor y de lo que te estás librando es de lo peor, que ya lo conoces, ya lo tenías, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, a mí la gente me decía, Raymond Samson abandonó su empleo en la banca y renunció a todo. Y le digo, no, perdona, no renuncié a todo, renuncié a nada, porque a eso a mí no me interesaba nada. Y como me interesaba nada, renuncié a nada. ¿Eh? Mm. Ya sé que para otra persona es mucho, ¿eh? Perfecto, pero para mí en aquel momento era nada. Entonces, cuando uno renuncia a nada, no pierde nada y tenía todo por ganar. ¿Eh? Entonces, al final, cuando entiendes que estás dejando nada para conseguir todo, es cuando te animas a dar ese paso. Y sí, la palabra milagro me gusta mucho, yo no la utilizo en el sentido religioso, pero es verdad que empiezan a ocurrir milagros. ¿Qué son los milagros? Los milagros son acontecimientos, ¿cómo te diría yo?, insignificantes para el alma, pero asombrosos para la mente. Que quiere decir que la mente no los puede ni coordinar, ni crear, ni Wow. inventar. Pero el espíritu es algo que hace con suma facilidad. Es como, Es su esencia, para el es su espíritu es su esencia. O esencia. sea, para el espíritu eso es coser y cantar. Es como si un niño súper inteligente, antes de ir a merendar, creara 3 o 4 universos para pasar el rato. Eso sería un milagro, ¿no? Pues eso mismo hace el espíritu en tu vida. O sea, crea milagros que para la mente son hechos inconcebibles, por complejos e imposibles, y sin embargo, para el espíritu son, vamos, calderilla, coser y cantar. O sea, es un juego de niños. No, no pensé pasar de la inteligencia financiera a la inteligencia espiritual, o sea, Pero es que claramente. es que no hay otra opción. Es que al final, si tú quieres mejorar tu vida en cualquier área, tienes que hacer un viaje dentro de ti mismo y conocerte y luego dominarte, dominar esas pasiones, ese ego, esos caprichos, todo eso, ¿no? Entonces, cuando empiezas a dominar todo eso, empiezas a hacer cambios que pequeños, son pequeños cambios, pero que sumados te llevan una vida nueva. Yo no me esperaba ni de lejos todos los milagros que han sucedido en los últimos años de mi vida. Es que ni me lo esperaba. O sea, es algo, pero ¿por qué? Porque yo siempre digo lo mismo, yo no he hecho nada. Hay algo que me lleva que hace todo. Yo simplemente estoy allí y firmo. No, increíble, increíble cuando me hacías reconocer el concepto de que para el milagro para la mente es reconocida, pero para el espíritu es su naturaleza, es su esencia. Sí, ¿Cómo nosotros apelar más? O sea, yo ya renuncié a mis hojas. ¿Cómo poder apelar más al espíritu? Siendo claramente, o sea, ahí está la raíz, claramente como es adentro es sí, afuera, pero venimos de un proceso muy, digamos, con un espíritu silenciado, incluso totalmente, como en algunos casos, apartado por nuestro ego, pero no, porque el espíritu es permisivo en el sentido de que nos ama, nos respeta, o sea, somos nosotros mismos, y el ego es todo sí, lo que no soy. Eso me pareció muy interesante. Voy a resumir la pregunta con este concepto. Tú dijiste algo que yo lo he sentido y lo sentí cuando hice mi cambio. Yo hice un salto cuántico en mi vida y yo sentí ese paso de todo o nada, o sea, sentir que iba, pero que parecía nada para la mente, pero era todo para el espíritu. O sea, sí, lo que es lógico para la mente no es lógico para el espíritu. Digamos que viven tienen escala de valores diferentes. Y yo en ese salto, en ese intento de volver, de ser yo, más yo,
sentí un vacío enorme, o sea, sentí como que iba a despegarme de algo y era como ese ego, ¿no? Como que por fin lo podía quitar de mí, pero me dio un vacío muy grande. Yo sé que muchas personas viven esa lucha entre ego y espíritu, entre mente y conciencia y están ahí, ese salto al vacío. ¿Qué nos podrías alentar en eso? Porque sé que la libertad está ahí, o sea, el gran salto de todo ser humano está en renunciar a su ego y apelar mucho más a su ser, a su interior, a su espíritu. Sí, pero fíjate, Andrés, que es lo mismo que decíamos antes. Renuncias a nada. Renuncias a nada porque tu ego es nada, tu ego es inexistente, es una invención, es una creación, es un personaje inventado. Renunciar a lo inventado y no existente es perder nada, renunciar nada. ¿Y qué puedes ganar? Puedes ganar todo, porque si llegas a conocerte, ya has ganado, ya estás en la meta de llegada, ya tienes todo, el premio, el gran premio, ¿eh? El premio, el gordo, lo tienes ya. Entonces, fíjate que puedes conseguir todo, que es reconocerte a ti mismo verdaderamente, y sin embargo pierdes nada porque el sujeto al que pierdes ni siquiera existe, es una invención el ego. Con lo cual, eh, no hay nada que perder y mucho que ganar. En cuanto a eso, yo te diría que la mente, que no es poca cosa y que consigue muchas cosas, pero no todo, entre otras cosas, no puede crear milagros porque no está en su naturaleza organizarlos ni crearlos, ¿no? Es una herramienta ¿de qué? Del espíritu, igual que el cuerpo. El cuerpo es una herramienta del espíritu, la mente, con todo su poder, es una herramienta poderosa, pero no es tu identidad, es una herramienta. Nunca te confundas con tu identidad. Tu identidad no es la herramienta. Tu identidad puede utilizar herramientas, pero tu identidad no es las herramientas, simplemente las usa, ¿eh? Entonces, cuando tú entiendes esto, sabes que hay un yo real. Y cómo, lo que decías tú, ¿no? ¿Cómo lo llevas eso al día a día? Bueno, pues tienes que tener presente cada día y en cada situación, por cotidiana y sencilla que te parezca, tienes que recordarte a ti mismo que eres un ser espiritual en medio de una experiencia material. No tienes que olvidarlo ni por un minuto, porque si tú lo olvidas, vas a entrar en la película, en la Matrix, vas a entrar otra vez en la historia que te estás inventando, ¿no? Entonces lo tienes que tener presente todo el día, todo el día, ¿eh? Entonces, cuando ocurre algo, aunque parezca casual, tienes que preguntarte cuál es la razón espiritual de eso. ¿A qué me lleva? ¿Eh? ¿En qué me cambia? Cualquier cosa, hasta perder el autobús cuando vas al trabajo, ¿no? ¿Qué me enseña? Autocontrolarme, a no tener miedo a lo que me dirán en el trabajo. ¿Qué es lo que me está enseñando este hecho de perder el autobús que parece una cosa casual y trivial, pero que en el fondo se puede convertir en una experiencia espiritual, ¿no? Entonces, cuando tú eres una persona que todos sus acontecimientos, desde los más importantes hasta los más triviales, los convierte y los ve, los observa como una Con ojos experiencia espirituales. espiritual, entonces en ese momento tú ya estás viviendo desde el espíritu, ya no desde la mente. Tú usas tu mente, pero tú sabes que no eres tu mente, sabes que eres un ser espiritual en medio de una experiencia material, ¿no? Y eso lo tienes que tener presente cada día. Y una forma de no olvidarlo es, yo le diría a la gente que cada día lea, que lea libros que tienen que ver con todo esto, con el autoconocimiento, el desarrollo personal, la autoayuda, la espiritualidad, etcétera. Lee cada día, porque eso va a ser como un recordatorio diario de aquello que tú eres y de aquello que tú estás descubriendo. Si tú te olvidas de todo eso y te centras nada más que en los asuntos del mundo y estás solamente pendiente, te vas a olvidar de esa realidad y entonces vas a desconectar. Entonces vas a perder el equilibrio, el centro. Sabes que escucharte, yo digo, no sé qué porcentaje, podría ser una exageración o al contrario me quedaría corto, pero siento que estamos sumergidos en un mundo que le dio mucha relevancia a lo mental y digamos que el ego y la mente son como hermanos uno del otro. O sea, sí, yo digo, ¿cómo poder, o sea, en un mundo como tan dormidos, en ese matriz claramente que estamos, la gente está en esa pelea, en una batalla con él mismo, con su misma herramienta, creyendo que su vida y su realidad y su ser es su herramienta, o sea, dándole un poder a su mente y a su, digamos, a lo que no es, a su ego, de más que el que se necesita, ¿no? Y los sistemas empujando a que eso se dé, ¿no? Todo una fuerza económica intentando empujar a eso. Sabes que
no quiero hacer promoción en eso, pero quiero contártelo. Escucharte me llena muchísimo, porque yo viví una experiencia espiritual que escribo en mi libro Me voló la tapa, que sería ideal que lo pudieras leer, porque yo era una persona extremadamente mental, Raymond. Incluso te cuento, yo fui ateo hasta mis 32 años y una negación no solamente de un concepto de Dios religioso, sino una negación espiritual de todo tipo. Yo era un tipo 100% mental, por ende conveniente, egoísta, mentiroso, o sea, tenía muchos antivalores y tuve una experiencia que me despertó, que la escribo allí y que dice, no hemos hablado de este tema, que dice literalmente, por eso quisiera que te lo leyeras, voy a buscar cómo hago para que te llegue, que pase Mándame, algo. si no, mándame el ebook. Yo te mandaré mañana el ebook de Secretos Espirituales Revelados. Es el último libro que Dale, escribí. Yo mañana te lo mando en ebook y tú lo tienes. Mándame el tuyo también en ebook y dale. así nos leemos. Así nos leemos. ¿Y sabes por qué? Yo ahí claramente digo el concepto que dijiste de que la mente es una herramienta. Y no fue que yo lo haya dicho, se me fue revelado. O sea, yo escuché esa voz decirme de afuera hacia adentro. No, Andrés lo sabía, no. Fue revelado diciéndome que la mente era una herramienta. Y eso para mí fue muy fascinante. ¿Sabes, Raymond? O sea, creo que nos hemos metido ya en un plano muy interesante y yo quisiera que nos ayudaras como para ir aterrizando, para no dejar a la gente como, yo quiero ser espiritual, o sea, listo, Pero ya lo es. ya lo es. Entonces la gente dice, eso está como por allí hundido, ¿cómo lo No, es pongo en que primer plano? vamos a ver una cosa, ya lo es, porque nadie no puede no serlo. O sea, esa es tu naturaleza real y nadie no puede, no hay ninguna persona que pueda negar su naturaleza real. O sea, eso es innegable, es irrechazable. O sea, eres un ser espiritual. Lo que pasa es que puedes vivir de espaldas a tu espiritualidad o puedes vivir olvidado o dormido a eso. Pero mira, yo le diré una cosa a las personas que siempre me preguntan cuál es mi misión en la vida. Es la misma para todos. Tu única misión en esta vida es despertar a tu realidad espiritual. Solo tienes que hacer eso. ¿Eh? Y mientras haces eso, sirve a otros desde tu negocio, pásatelo bien con tus amigos, quiere a tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tu única misión acá en el planeta es esa, es despertar a tu realidad espiritual. Si tú triunfas en todo lo material y lo externo y superficial, pero fracasas en esto, No existe tienes nada. que volver a la casilla de salida, has fracasado, has perdido. ¿Eh? Te dirán, vuelva a la cárcel y 20 casillas hacia atrás y tiene que volver a empezar, ¿no? Porque has fracasado. Tu único trabajo, y es lo que tiene que ocuparte, es en despertar. ¿Despertar a qué? A tu realidad espiritual. En el momento en que consigas esto, lo has conseguido todo. Y todo lo demás vendrá como acompañamiento. Pero esto es tu única ¿Qué, misión. qué no es espiritual? ¿Qué hay hoy en el ambiente que tú sabes que hay, que la gente considera espiritual y lo asume como espiritual? O sea, ¿qué hay afuera en el ambiente? Digamos, conceptos religiosos, ¿qué nos puede alejar que pareciera ser espiritual, pero que no es espiritual? Creo que Pero hay es que mucha gente es que no hay nada que no lo sea, porque esa es la única realidad. O sea, lo único que existe es el amor. El temor, que es una invención, no existe. ¿Eh? Entonces, solo existe lo que existe. Lo que no existe, tú te lo puedes inventar, lo puedes soñar, lo puedes imaginar, pero por mucho que te lo imagines, no existe. ¿Eh? Entonces, no existe un mundo no espiritual, eso no existe. O sea, es imposible. ¿Eh? Tú te puedes creer que es así, puedes imaginarlo, soñarlo, desearlo, etcétera, pero no es así. Entonces, lo único que tienes que hacer es despertar, no tienes que hacer nada más. No tienes ni que estar buscando, ni estar ahí en una cueva meditando durante días. No, no, todo es mucho más sencillo. Es despertar, es darse cuenta. Despertar es darse cuenta. ¿Eh? Es cambiar de paradigma, es un clic. Puede ocurrir en un segundo, puede ocurrir, ¿no? Normalmente pasa a través de una crisis, porque ya no puedes más, te rindes y en ese momento en que te rindes, como ya no pides nada, no exiges nada, no necesitas nada, en ese momento puedes ver con claridad. Y entonces entiendes todo, como te pasó a ti. ¿Eh? Y entonces tú entendiste y tú lo has vivido todo eso. Así que a las personas les diría que simplemente que tienen que despertar a su realidad espiritual. Todo lo demás es una invención. ¿Eh? Wow. Raymond, creo, o sea, no quiero seguir avanzando porque nos podríamos quedar. Yo quiero que la gente, tú dijiste algo muy importante y yo creo en eso, leer sana, leer ayuda a despertar y creo que tus libros son muy importantes en este proceso.
La entrevista arrancó con el libro El Código Dinero, que es un libro claramente enfocado a la libertad financiera, que tiene los cimientos en lo espiritual. Nos muestra que definitivamente hay que transformar adentro para poder cambiar afuera, ¿no? Transformar nuestra mentalidad y despertar para poder cambiar esa realidad. Escribiste un último libro, salió hace poco, Secretos Revelados, que no creo que esté en Colombia, pero sí hablé, incluso llamé a tu editorial acá en Colombia, a Gaviota Edición. No, porque no está en ese circuito, está autoeditado. Está autoeditado Okay. en Amazon. Así que si lo buscas en cualquier Amazon, lo vas a poder conseguir. Entonces, todos los libros de Raymond Samson, a los que están aquí conectados y posiblemente van a verlo luego en YouTube y en Instagram grabado, están en su tienda, y creo que tienes tienda en Amazon, dentro de Amazon, ¿no? Y también está en tus redes sociales. Y fuera. Y fuera sí, también. Tengo una web que es tiendasamso. Sí, tiendasamso.com, te envía los libros firmados por mí desde España. Cualquiera de mis libros, ¿no? Entonces, los que están autoeditados en Amazon, pues desde cualquier Amazon te los mandan por correo, ¿no? Y los otros, los editados en una editorial, pues a través de un distribuidor, que en Colombia obviamente pues hay distribuidor de mis editoriales, y ahí se pueden conseguir a través del circuito de librerías. Pero es mucho más fácil a través de Internet. A tu página directamente. Y tienes en tu página ebook y también tienes libros físicos. Y yo consumí uno tuyo que me encantó, me lo escuché varias veces, que es El Poder de la Disciplina. Sí. Es un audiolibro que lo escuché en Kindle. Y también tengo Código Dinero. Yo digamos que frecuento ocupar el libro físico y el audiolibro, y los hago los dos ejercicios. Digamos que cuando troto los escucho y cuando tengo el espacio los leo. Raymond, para mí ha sido un súper placer. O sea, yo creo que me quedo corto, podría quedarme aquí, ya vamos 50 minutos, yo estoy embelesado y tenía preguntas, me he reído porque yo iba a preguntarte sobre seguridad y libertad, negocios y ventas, marketing y publicidad. Me iba a meter un poco en el tema de los negocios, pero no, creo que tú dijiste algo muy cierto y creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer, despertar y ayudar a despertar. Y creo que pero mira, Andrés, se resume así: primero gánate a ti y después ganarás dinero. Esto me lo dijo alguien, ¿no? Que le pregunté, ¿y el dinero cuándo? Y me dijo, el dinero viene después. Siempre viene después, ¿eh? Después de algo. Y en este caso es, primero gánate a ti. Cuando tú te hayas conquistado, entonces conquistarás tu economía. Total. Raymond, ha sido un súper placer. Igualmente. Amigos, espero sigan la cuenta de Raymond Samson. O sea, realmente es brillante el trabajo que ha hecho. ¿Cuántos años llevas escribiendo ya? Perdí la cuenta, 20 y algo. Pues 25 años llevo escribiendo. 25 años. Mucha sabiduría. Imagínate, 25 años, podríamos quedarnos horas y horas. Cuando vaya a Barcelona, intentaré conectarte. He ido a Madrid, pero a Barcelona no he ido, pero estaré pendiente de conectarte. Y mañana estaremos hablando del tema del libro. Realmente ha sido fascinante, amigos. Gracias por estar aquí. Hemos aprendido muchísimo. Estuvimos en un pico altísimo de elevar nuestro nivel de conciencia. Qué pena aterrizarlos así, pero creo que por tiempo y respeto a la misma audiencia, creo que ha sido suficiente. Amigo, gracias de corazón. Ha sido un placer. Un abrazo. Chao, Raymond. Gracias, Chao. Andrés.